Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e a obra tem avançado em todo o mundo. E você, investidor do reino, tem cooperado para acelerar ainda mais a volta do Senhor. No Brasil, o SEAP tem gerado muitos frutos. Novos SEAPistas estão se apresentando e mais unidades estão surgindo, como o novo SEAP São Paulo, na cidade de Jundiaí, com propriedade adquirida em 2024, que está sendo completamente reformada. Logo, as obras para um alojamento para 100 SEAPistas e um auditório para 200 pessoas será iniciada. Os coportores foram recebidos em várias cidades e atuaram levando o evangelho do reino, salvando muitas vidas e gerando frutos. Novas casas de adolescentes começaram a funcionar. Graças ao apoio dos irmãos e com muita perseverança, chegamos a 530 casas de adolescentes em 2024. Tudo isso possibilita que a energia dos adolescentes possa ser usada de forma mais intensa na vida da igreja. Na Estância Árvore da Vida, construímos o espaço Pão da Vida, um auditório amplo, com capacidade para até 300 pessoas, para comer com os cooperadores e irmãos líderes das regiões do Brasil e de toda a terra. Está em andamento a reforma de todo o refeitório, que será fechado com ar-condicionado, ilhas de alimentação e espaço para reuniões menores. Também instalamos um novo sistema de ar-condicionado para refrigerar todo o auditório Pérola, um sistema de última geração. Desde a conferência Tropas e Capitães, em janeiro, e nesta conferência internacional, teremos auditório climatizado, com mais conforto para os irmãos receberem a palavra profética. E o seu investimento não está só aqui no Brasil. Este ano avançamos a construção do centro de obra na Europa, começando pelo alojamento com capacidade para até 100 pessoas. Logo será possível a abertura do SEAP e o aperfeiçoamento de irmãos para o avanço da igreja na Europa. No final de 2024, tivemos a primeira conferência no continente africano, que marcou o início de uma nova fase para a consolidação da obra naquele continente. O SEAP é uma realidade em 10 países, e em 2025 esperamos concretizar a compra de uma propriedade em Joanesburgo, na África do Sul, onde funcionará o centro de obra na África, para o aperfeiçoamento de coportores, obreiros e cooperadores. Agora em 2025, o Senhor também nos encarregou a responsabilidade pela obra na Ásia. Já alugamos uma casa no Japão, que servirá para o avanço da obra em toda a região. Os coportores são 100% ativos. Vários irmãos já foram enviados para a Coreia e Japão, e este é só o começo. Tudo isso só está sendo possível graças às ofertas e às orações constantes dos irmãos. E a obra do Senhor não para. E agora em 2025 queremos ir ainda mais longe, levando a palavra profética a novos lugares, impactando ainda mais vidas. Seja investidor do reino e faça parte desse propósito. Avancemos para gerar o Filho varão e o Senhor Jesus voltar. Los descendientes de Adán y la corrupción de la raza humana es el punto central de esta semana. Y en el día de hoy, dentro de este punto general, el linaje de Caín versus el linaje de Adán, le damos gracias al Señor e invitamos a todos los hermanos, siempre como el Señor nos ha enseñado, a tener una actitud de oración para que al inicio de esta comunión, de esta palabra que el Señor nos está transmitiendo, podamos cada vez más, día tras día, desde el día lunes hasta el día domingo, así hayamos nosotros revisado cada uno de los puntos, podamos estar con una actitud de oración, buscando la luz, la dirección y la amonestación del Señor en nuestras vidas. Entonces, un punto central y general de que nos habla esta semana es cómo la genealogía de Adán, registrada en el 5º capítulo de Génesis, desde el versículo 1 y 2, cuando dice que el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Comienza hablando de que Dios creó al hombre a semejanza de Dios. Hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esto es muy importante y por esto es que el Señor comienza, registrado en la palabra en el capítulo 5 de Génesis, que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Por qué? Ahora vamos a mirar por qué es que este punto aquí es enfatizado, porque aquí en la genealogía registrada desde Adán hasta Noé, todos los descendientes tuvieron sus días contados. Pero cuando nosotros miramos en el versículo 24, hay un punto aquí con uno de los descendientes que fue Enoc, y es el
punto central de esta semana es que Enoc caminó con Dios. Y esto está registrado. Y esto le fue contado por justicia. Y es el único, ahí en la genealogía, el único que se registra puntualmente que caminó con Dios, es decir, uniéndolo de una vez al propósito del Señor, cuando crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, es para eso, es para caminar con Dios. Entonces, los hermanos que van a seguir compartiendo del martes en adelante van a seguir profundizando en este punto de cómo es la práctica, porque necesitamos, hermanos, que esto no sea algo mecánico, como el Señor nos está hablando. Hemos escuchado caminar con Dios, pero no es algo mecánico. Como el Señor nos transmite, es que podamos realmente nosotros aprender y en oración pedirle al Señor que pueda el Señor cada día enseñarnos a cómo caminar con Dios en la vida diaria. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos tener esa experiencia en nuestra vida diaria? Entonces, lo invitamos, amado hermano, y a las personas que nos ven por primera vez, que podamos tener esta actitud de oración delante de Dios. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Que el Señor me enseñe, enséñame, Señor. Usted puede orar ahí al Señor y decirle, Señor, enséñame a cómo caminar contigo en la experiencia diaria. ¿Cómo puedo caminar contigo? ¿Cómo puedo aprender a caminar contigo en la experiencia diaria? Entonces, luego de desarrollando el día, el capítulo 6 trata sobre la mezcla de especies que corrompió a la humanidad, pero en medio de esta situación, Dios encontró a Noé. Dios siempre está buscando. El Señor siempre estuvo buscando a alguien que se uniera a su propósito divino y que caminara con Él. Pero también vemos registrado en el capítulo 6 y también vemos cómo la humanidad se unió a los ángeles y cómo vino esa corrupción. Pero también el punto central de esta semana es cómo Caín, que con todos sus todo lo que la generación de Caín desarrolló, construyó sus propias cosas para buscar la seguridad, construyó sus propias cosas para buscar su entretenimiento y su propio sustento. Esto nos muestra que él, por su propia arrogancia, se independizó de Dios, se desconectó de Dios. Y esto es una palabra que debe de animarnos y debe de llevarnos a buscar la presencia de Dios, a hablar con el Señor, porque nosotros necesitamos mirar en nuestro interior, a depender del Señor, a estar unidos siempre a Él, en todo lo que hacemos. Y ahora cuando el Señor en Lucas 18 nos está hablando de la parábola del fariseo y el publicano, el pecador, está muy relacionado, totalmente relacionado con la experiencia de Caín y la línea de Adán, de los que realmente aprendieron a caminar con el Señor. Y es que en este punto el fariseo siempre manifestaba y lo hablaba con Dios. Y tremendo, hermano, esta luz que hay aquí en esta palabra, como este fariseo hablando con Dios decía, yo doy esto, yo hago aquello y no soy como este. Necesitamos reflexionar nuestra actitud, si es de esta manera o si es como la del publicano que simplemente se arrepentía y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Esta es la actitud de una persona que anda con Dios. Reconoce su condición, se arrepiente delante del Señor y busca la ayuda, busca el auxilio, como el Señor también nos compartía en el mensaje 33 y en el mensaje 15. Necesitamos invocar
profundamente el nombre del Señor, para depender de Él. Y esto es ser propicio a mí, pecador. Entonces, los hermanos van a continuar con este encargo. Hermanos, estemos en oración para recibir lo que Dios trae a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. De verdad, el Señor quiere que nosotros sigamos unidos a la palabra, invocando el nombre del Señor para estar siempre cerca de su presencia. Y vemos en este día que el Señor nos muestra cómo, nos muestra la genealogía que inicia en Génesis, que nos muestra en el capítulo 5 de Génesis y nos refuerza en Lucas, en el capítulo 3 de Lucas, cómo el Señor le colocó, le dio la responsabilidad al hombre de multiplicarse, llenar la tierra, pero también le dijo que la sojuzgara. Y vemos que esta descendencia, que desde Adán sigue un patrón, y era que tuvo hijos, nació, engendró, tuvo hijos, duró tantos años y murió. Es decir, nace, engendra, vive y muere, pero no cumple la función, la otra parte de la función que el Señor le dio de sojuzgar y señorear. Entonces vemos que esta parte de señorear y sojuzgar, el Señor, el cumplimiento de esta parte recaerá en Cristo. Por lo tanto, esta genealogía solo tiene sentido cuando llega a ¿quién? A Cristo. Porque vemos que en todo este capítulo de Génesis, vemos que fulano nació, tuvo tantos hijos, vivió tantos años y murió, ¿verdad? Entonces miramos que no se cumplía la parte de sojuzgar y señorear, la creación. Entonces vemos que esta generación no cumplió eso que el Señor envió. Hoy por eso nosotros somos esos privilegiados que el Señor colocó como los trabajadores de la última hora. Somos esos obreros de la última hora llamados a cooperar con el Señor para hacer de Cristo la cabeza sobre todas las cosas. Entonces vemos que el Señor, a nosotros nos corresponde en los últimos tiempos cooperar con el Señor en esta misión. ¿Cuál es esa misión? De sojuzgar y señorear, ¿verdad? Hoy vemos que esta historia que vimos de esta genealogía hasta Cristo, que era una genealogía que solamente se interesaba en eso, en nacer, crear y morir. Pero vemos el ejemplo de Enos, hermano, que aquí con este ejemplo de Enos comienza a tener la vida sentido. ¿Por qué? Porque Enos anduvo con Dios, estuvo cerca de Dios. Y vemos que cuando este ejemplo, vemos que hubo alguien que estaba cerca a él y su vida tuvo sentido. Hoy vemos que el ser humano a veces no tiene, su vida no tiene sentido porque solamente no sabe pues, ni siquiera para qué está en la vida aquí, pero no comprenden el propósito de su existencia en la tierra. Entonces, sin saber por qué nacieron o por qué Dios los creó, porque Dios creó al hombre. Hermanos, pero gracias al Señor, cuando Cristo vino, cambió, todo cambió. Vino a darnos sentido a la vida humana. Hermanos, Cristo en la cruz
le dio sentido a la vida humana. Su muerte y resurrección le dio sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos, nos unimos a su muerte y resucitamos con Él. Hoy podemos andar en una vida nueva. ¿Por qué? Porque el viejo hombre ya fue crucificado. Hoy nosotros, que las personas que viven según el viejo hombre, no tienen esta experiencia de estar junto con Dios. Por eso hoy el Señor, ¿y cómo vivimos cerca de Dios? Hermano, escuchando la palabra, hoy el Señor nos ha dado cámaras de energización para estar cerca. Hermano, porque aún teniendo éxitos profesionales, financieros, adquisición de bienes, hermano, hay un vacío, hermano, que solo lo llena estar cerca del Señor. Entonces, hoy somos esos valientes de David, hermano, que estamos, que nuestras vidas hoy tienen sentido, porque aprovechamos la presencia del Señor. Hoy el Señor dice, necesitamos aprovechar cada día para caminar con Dios. Hermano, así como Enós, el Señor quiere que nosotros caminemos con Dios, viviendo continuamente en su presencia, hasta que todas las cosas sean sujetadas en Cristo. Hermano, gracias al Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Hermano, gracias por su palabra. Continuando con lo que el Señor nos estaba hablando a través de nuestro hermano Evelio. Hermano, realmente hoy lo que nos da sentido a nosotros es la palabra. No existe otro elemento en esta vida. No existe otra, no nos pongamos a buscar otras fuentes. Es la palabra la única que nos da sentido a nuestras vidas. Y el Señor nos estaba hablando que esta palabra tiene que ser valorada. Hoy nosotros tenemos la palabra, ¿verdad? Hoy tenemos la palabra, hoy diariamente por medio de la inmersión, por medio de los likes, el Señor nos está hablando mucho. Pero aquí el asunto es si usted y yo estamos valorando esta palabra. Hoy nosotros, ¿cómo valoramos la palabra? Hermano, siendo diligente con el alimento diario todos los días, la inmersión, haciendo inmersión ultra refinada. Esto es lo que le da valor a lo que el Señor nos está dando. Usted y yo le damos valores a eso. Y el Señor nos estaba hablando que aún, aquí hace una pregunta, ¿quiere vivir como los demás atrapados en una rutina sin sentido? Aquí con signo de exclamación decía, yo no. El Señor aún enfatizaba mucho en los valientes de David, hermano. ¿Por qué el Señor estaba enfatizando mucho en esto? Porque realmente a esta edad, bueno, más que todos los valientes de David, Satanás quiere atraparlos en una esfera de ocupaciones, trabajo, estudio, muchos proyectos fuera de la voluntad del Señor. Y no está mal, tener proyectos, no está mal dedicarse a otras cosas, está bien, pero necesitamos tener un equilibrio, hermano. Hoy los valientes de David están para suplir, ¿qué? Las necesidades del Señor, para suplir y para pelear por lo del Señor. Entonces, hermano, realmente hoy no podemos tener esta vida sin sentido. Y el Señor aquí nos mostraba en Lucas, ya para entrar un poco, en el capítulo 24, el Señor nos mostraba en el Evangelio de Lucas, después en la resurrección de Jesucristo, el Señor nos mostraba que después que fueron las mujeres a ver el sepulcro, encontraron eso, dice que ellas fueron a hablar, testificar de que Jesús había resucitado, y aún así los discípulos dice que no creyeron. Dice que ellos se fueron de ahí y no creyeron. Y dice que descendieron ¿a qué? A Emaús, ¿verdad? Entonces el Señor aquí nos mostraba algo muy importante. Señor Jesús, el capítulo dice acá, oh Señor Jesús, dice, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar?
Jesús no se nos aparece. Así que decidieron partir hacia Emaú. Y he aquí que dos de ellos iban en el mismo día, el mismo día a una aldea llamada Emaú, que estaba sentada en el estadio de Israel, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Aquí hay algo importante en el capítulo 19, hermano. Dice así: se decía entre ellos, ¿ha resucitado o no? Mientras conversaban, Jesús se acercó y caminó entre ellos, pero sus ojos no lo reconocieron. Ellos le dijeron al respecto: Jesús de Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí hay algo muy importante, hermano. Ellos resaltaban algo, aún los discípulos, ellos resaltaban algo. Decían que era poderoso en obra y en palabra. Aquí el Señor nos está hablando algo muy importante. Cuando la palabra salió de Jesús, ella fue reconocida, pero también la obra. Aquí dice palabra y obra. Aquí el Señor nos está hablando mucho de que la palabra tiene que ir ligada con la práctica. Señor Jesús, hoy nosotros no podemos tomar simplemente la palabra como un medio para hablar, ¿verdad? Sí, el Señor está hablando su palabra, pero el Señor también quiere acción de parte de nosotros. No podemos tomar el camino solamente de la letra, porque realmente cuando tomamos la palabra y no la practicamos, esto se vuelve ¿qué? Esto se vuelve letra. Y es importante que el Señor resaltaba aquí, ellos reconocían que era poderoso en obra y en palabra. Señor Jesús, hermano, y aquí seguía algo importante que quiero resaltar. Oh Señor Jesús, dice, después de todo eso, cuando el Señor les empezó a hablar, dice que ellos lo reconocieron. Entonces le dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Señor Jesús, después de esto, ellos en el siguiente versículo dice: no ardía el corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando abría las escrituras. Hermano, dice aquí que ellos realmente, al principio, ellos no reconocieron a Jesús físicamente. Físicamente no lo reconocieron. Pero cuando Jesús habló, dice que, por eso ellos preguntaban, ¿no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Hermano, esto hace referencia a algo muy importante. Ellos reconocieron a Jesús, era por el peso de la palabra, por el poder y el efecto que estaba haciendo la palabra. Hermano, usted y yo, realmente, el Señor quiere que nosotros lleguemos a este nivel. El Señor quiere que la palabra sea fundamental en nosotros, pero también que arda en nosotros. ¿Y cómo se logra esto, hermano? ¿Cómo logramos nosotros de poder transmitir esa palabra, pero que arda? Hermano, es valorando las herramientas que el Señor nos ha dado. Aquí dice, herramientas para incluir la palabra en el corazón mediante la inscripción. Tenemos que practicar esto, hermano, la inscripción, la revisión de los mensajes, la inmersión ultra refinada, los gritos de guerra, durmiendo, despertando con Dios. Caminemos con la palabra en el corazón de todos. Y ya para terminar, el Señor hablaba algo importante. Hay una gran diferencia entre tomar la iniciativa de andar con Dios y de que Dios ande con nosotros. Son dos cosas diferentes. Los discípulos, el Señor tuvo que tomar la iniciativa de andar con ellos, pero él no, hermano, él andaba con Dios. Hoy nosotros necesitamos tomar la iniciativa. ¿Y cómo es eso, hermano? Como repetí nuevamente, valorando la palabra, rumiando los mensajes. El Señor quiere eso de nosotros, que andemos con el Señor. Aleluya, amén. Oh Señor Jesús, amén. Amén, porque el Señor lo que quiere es que hoy nosotros podamos caminar con Él. Amén. Por eso el que dice, el que camina con Dios, el que camina con Dios, escucha atentamente su palabra. El que camina con Dios, escucha atentamente su palabra, Señor Jesús. Por eso el Señor nos dice que necesitamos es caminar, ¿verdad? Con Él. Él dice que Enoc caminó con Él, ¿verdad?
hoy nosotros necesitamos también caminar con el Señor. Amén. ¿Verdad? Porque no es solamente que el hombre camine con Él, sino que Dios necesita caminar con el hombre. Amén. ¿Verdad? Para cumplir su propósito. Amén. Por eso el Señor nos hablaba en Génesis, capítulo 5, ¿verdad? Dice que no caminó con Él. Hoy nosotros también necesitamos caminar con Él, ¿verdad? Porque cuando el Señor hace ese gran esfuerzo, mire el gran esfuerzo que hizo el Señor, era su amor, era su misericordia, ¿verdad? Que se inclinó hacia nosotros. Dice que hoy nosotros también necesitamos darnos a Él. ¿Cómo nos vamos a dar a Él? Es a través de la palabra. Si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor, escuchamos su hablar, escuchamos los mensajes, hacemos gritos de guerra, hacemos la inmersión, hermano. Eso es caminar con Dios. Por eso Él lo que quiere es que nosotros podamos llenarnos de su amor, ¿verdad? Pero eso el Señor nos hablaba, oh Señor Jesús, dice en Génesis, dice, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Diciendo esto, nos aliviaría de nuestras obras, de nuestros trabajos, de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo, ¿verdad? Hoy vemos que aquí cuando Noé nace, dice que era un alivio, ¿verdad? Pero hermano, mire lo que sucede aquí, ya siguiendo el párrafo, dice, vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijas e hijas, y fueron todos los días de Lamec 776 años, y murió, y siendo Noé de 500 años engendró a Set y a Can y a Jafet. Bueno, vemos aquí, ¿verdad?, que en ese tiempo nació Noé. Hermano, había una esperanza, ¿verdad? Dice, porque Noé caminó con Dios, ¿verdad? Hoy también nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Hoy cuando usted se entrega, cuando nos entregamos verdaderamente al Señor, hermano, necesitamos creer que hay una esperanza. Amén. Pero en el capítulo 6 de Génesis dice que marca una diferencia, que había una raza allí, ya una raza convertida a algo nuevo, ¿verdad? Vamos a leerlo para no tener mucha confusión. Dice, oh Señor Jesús, dice en Génesis, el capítulo 6 de Génesis, que marca el inicio de la corrupción de la raza humana, lo que implica una interpretación controvertida. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Hermano, vemos aquí que los ángeles salieron de su estado original, ¿verdad? Ellos escogieron, ¿verdad? Ellos escogieron entre sí. Hermano, porque el Señor no aprueba esto, que los ángeles se casaran y se darán en casamiento, ¿verdad? Ellos se salieron de su estado. Pero hermano, vamos a seguir leyendo. Dice que las hijas eran mujeres humanas y los hijos de Dios se refiere aquí a los ángeles, como en el libro de Job. Hermano, vemos aquí que estos ángeles aquí eran los ángeles caídos, ¿verdad? Que podían tomar forma humana, ¿verdad? Para escoger entre sí mujeres hermosas. Amén. Pero el Señor nos sigue hablando, oh Señor Jesús, y dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Bueno, vemos que aquí había una asamblea, ¿verdad? Una asamblea que el Señor llama a todos los hijos. Esto es celestial, esto no es humano, hermano, esto es celestial. Dice, en el versículo anterior vemos que la tolerancia de Dios, dice, Satanás aún tenía acceso a la asamblea o congregación de los ángeles. Por lo tanto, los hijos de Dios, como ángeles reunidos ante el Señor. Mire, vemos aquí, hermano, dice que la congregación de los santos se refiere a seres celestiales. Oh Señor Jesús, dice, esta asamblea no se refiere a seres humanos, sino a seres angelicales. Hermano, vemos aquí que la caída de estos ángeles dice que era de la rebelión de Satanás.
Dice que ellos salieron de su estado original, ¿verdad? Dice que Jesús confirmó que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero estos corruptos codiciaron mujeres, adoptaron cuerpos humanos y poseyeron a las hijas de los hombres. Esto produjo una mezcla prohibida de especies. Hermano, vemos aquí que esta mezcla que se originó aquí, hermano, era la determinación, era de exterminar, hermano, la humanidad, porque no se podía cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor, hermano? Vemos aquí que el Señor hizo todo, ¿verdad? Oh Señor Jesús, sigue diciendo, y todos los hombres se contaminaron y la humanidad se corrompió por esta mezcla. Dios ya no podía cumplir su voluntad a través del hombre. Dice, toda la raza tendría que ser exterminada, pues ya no habría pureza para que Dios actuara a través del hombre. Sin embargo, el Señor no cambia su propósito eterno. Es inmutable y no renuncia a cumplirlo. Hermano, vemos aquí que Dios no renuncia a nada de esto, hermano, con todo lo que pasó, con esta determinación que tomó allí, hermano. Hoy vemos que el propósito de Dios se cumple, hermano. Es a través de su voluntad. Por eso Él quiere gobernar nuestras vidas. Él quiere tomarnos para sí. Hermano, pero ya para finalizar, dice, vea que estamos envueltos en una guerra espiritual. Esto es muy serio. Por un lado, Dios quiere usarnos para establecer su reino en la tierra. Hermano, por un lado, el Señor quiere usarnos, dice, para establecer su reino en la tierra. ¿Y por medio de qué lo vamos a establecer, hermano? Es por la predicación del Evangelio, para que nosotros no nos demos por el Señor, ¿verdad? Dice, por otro lado, el diablo quiere perturbar los planes de Dios, corrompiendo a la humanidad mediante su naturaleza pecaminosa. Dice, para evitar ese engaño y daños por el enemigo, la solución es caminar con Dios y seguir de cerca su palabra, hermano. Vemos que aquí la solución es caminar con Dios y seguir de cerca su palabra. Caminar con Dios y seguir de cerca su palabra. Caminar con Dios y seguir de cerca su palabra. Hermano, hoy yo necesito caminar con Dios. Dice, necesito seguir de cerca su palabra. Hermano, si usted y yo estamos enchufados en esto, hermano, la voluntad de Dios se va a cumplir. Jesús es nuestro Señor. Amén, amén. Yo también necesito caminar con Dios y seguir de cerca su palabra. Como compartía nuestro hermano, Dios quiere usarnos para establecer su reino aquí en la tierra. Aleluya. Dios quiere usarnos para establecer su reino aquí en la tierra. Dios quiere usarnos para establecer su reino aquí en la tierra. Aleluya. Amén, hermanos. Seguimos con el siguiente punto. Y el siguiente punto es la mezcla de especies y el castigo de Dios. Y entramos en el capítulo 6 en adelante, donde vemos la maldad de los hombres. Ese capítulo habla de la maldad de los hombres. Señor Jesús, vemos que en ese capítulo vemos una mezcla entre los ángeles y las hijas de los hombres. Esta mezcla produjo una especie, la cual Dios rechazó, y no solamente rechazó, sino que la eliminó, la destruyó, la castigó, según como está registrado en segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Señor Jesús, vemos que esto es muy serio, hermano. Señor Jesucristo. Por falta de tiempo no leemos estos versículos, pero usted lo puede leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Era una especie totalmente desproporcionada, como el Señor nos hablaba. Eso produjo una especie desproporcionada que no iba por la línea de los principios de Dios. Uno, ya que estos ángeles eran ángeles caídos que se rebelaron y siguieron a Satanás. Las escrituras muestran
que los ángeles pueden aparecer en forma humana cuando Dios lo permite, cuando viene por orden, cuando Dios lo autoriza. En el caso que vemos en Génesis 18, versículo 2. Para precisar, vamos a leer ese versículo de Génesis, ese capítulo de Génesis 18, versículo 2. Dice así: y alzó los ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Mire eso. Eran 3 hombres. Uno de ellos era el mismo Señor, el propio Dios, Señor Jesús. Eso lo confirma el versículo 22 del mismo capítulo 18. Uno de ellos era el propio Dios. Uno de ellos era el propio Dios. Amén. El propio Señor. Eso está registrado en el versículo 22, capítulo 18. Y los otros 2 eran ángeles y también está confirmado en el versículo 19, refiriéndose a los hijos de Dios. Señor Jesús, esta acción fue legal porque fue permitida por Jehová Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente, algunos ángeles caídos, escuche bien, usaron esa forma de manera ilícita para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Mire, esto es tremendo, como hablaba el Señor. Oh Señor Jesús, pero Dios intervino en esta situación de forma muy seria. Para precisar, miremos lo que dice el libro de Judas, versículo 6, parte A. Mire. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad, en prisión eterna para el juicio del gran día. Oh Señor Jesús. Estos ángeles abandonaron su estado original. Señor Jesús, abandonaron su estado original. Como lo vemos en el versículo 7 de mismo que en el libro de Judas. Allí vemos algo que Sodoma y Gomorra fueron comparados como a estos ángeles. Mire, Sodoma y Gomorra fueron comparadas como estos ángeles. Señor Jesús, para precisar, voy a leer el versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y la ciudad vecina, la cual de la misma manera que aquellos refiriéndose a los ángeles caídos, habían fornicado e ido. Aquí es traducida en pos de carne contraria a la naturaleza. Señor Jesús, para explicar un poquito, en Génesis vemos que los hombres buscaron de presentarse en forma de carne y desear a las hijas de los hombres. Era allí ese deseo, era de los ángeles. Pero vemos allí en esto, que en el libro de Judá vemos que es ahora los hombres buscaron, deseaban tener relaciones con los ángeles que estaban allí hablando con Lot. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Y es así como los ángeles que buscaron carne humana, los hombres de Sodoma desearon abusar de los ángeles que visitaron a Lot. Está bien explicadito ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Habla de nuevo el castigo de estos ángeles. Vemos que esto es en serio. Esta mezcla de seres espirituales y humanos produjo una descendencia desproporcionada, la cual fue eliminada por el diluvio.
produjo una descendencia híbrida, así como se escucha. ¿Qué significa esto? Que es el producto, el resultado de dos naturalezas contrarias. Imagínense, como lo vemos en Número 13, versículo 3, los llamados Nephilim. ¿Qué significan caídos? Eran los seres gigantes producidos por una unión ilícita, Señor Jesús, y allí se pierde el principio de Dios, como lo vemos en Génesis. En la creación Dios estableció un principio: cada especie debe producir según su género. Amén. En la creación Dios estableció un principio: cada especie debe producir según su género. Amén. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Dándole continuidad a lo que el hermano Alonso estaba compartiendo, nosotros estamos viendo de que vamos a mirar cuáles son las consecuencias o qué fue lo que sucedió después de todo esto, después de esta mezcla híbrida o de esta descendencia maligna. Hermanos, el hombre se volvió carnal. Este viene siendo el punto de este día, del día sábado. Cuando nosotros vemos que la mezcla entre los ángeles y las mujeres, registrada en este capítulo 6 de Génesis, esto provocó que Dios actuara de una manera más severa, tomara determinaciones más fuertes y que fueran más contundentes en la manera de exterminar a toda esta creación. Porque esto era algo anormal. Entonces dice que, ¿cuál fue la sentencia aquí, hermanos? Dios acortó el tiempo de vida del hombre en su parte natural, en su parte humana, porque como lo estamos hablando, el hombre se volvió carnal. Entonces aquí en Génesis capítulo 6, versículo 3, yo se los voy a leer porque me parece que es uno de los puntos centrales que tiene que ver con la caída o con la corrupción de la raza humana. Aquí en Génesis capítulo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué? 120 años. Entonces, hermanos, ¿qué significa que el hombre se haya convertido, que se haya vuelto, o que sí, se haya vuelto carnal o que se convirtió en carne? Hermanos, no significa que pues solamente el hombre vivía solamente en la carne o en el cuerpo humano, sino que el hombre dejó de vivir por el Espíritu de Dios, el hombre dejó de contactar al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Significa que el hombre comenzó a vivir únicamente, ¿cierto?, en su manera carnal, por los placeres de la carne. El exceso de la concupiscencia del sexo, ¿cierto? El exceso de la comida, el querer estar comiendo solamente, el querer estar bebiendo solamente, ¿cierto? El satisfacer, y esto lo llevó a una situación aún más profunda, a las orgías. Entonces, hermanos, todo esto trajo como consecuencias de ¿qué? De que Dios tomó una determinación: no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. Hermanos, ¿qué es contender? Bueno, entonces yo estuve buscando un poquito más acerca de esto, y contender es una pelea, es una lucha. Como ya el hombre había caído en el pecado, como ya el hombre ya había caído en una situación por causa de la desobediencia en el pecado, entonces el espíritu del hombre quedó amortecido. Miren esta parte. Entonces el Espíritu de Dios venía y contendía con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para advertirle: no vivas más de esta manera, no sigas en esta situación. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre? El hombre pues tenía que apartarse, porque bueno, Dios tenía un propósito. Miren esto: el cuerpo humano fue creado ¿para qué? Para que el hombre viviera aquí en la tierra, para que habitara, para que se multiplicara y para que la llenara, ¿cierto? Esto con el fin de cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Ya nosotros hemos hablado de esto y el Señor nos sigue reiterando más esto. Es someter todas las cosas debajo de Cristo, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas y que Dios tenga el gobierno aquí en la tierra, y que de esta manera Dios pueda cumplir su voluntad. Sí, entonces, hermanos, continúa. Entonces, por lo tanto, el Espíritu de Dios necesitaba actuar en el hombre. Miren esto: contendiendo con él. Ese es el punto. Dios tenía que contender por eso de esta manera, y para que el hombre siguiera ¿qué? La dirección divina que Dios le había trazado al hombre. Pero entonces, como el hombre desistió de esto
y hubo una consecuencia porque ya nuestros hermanos estuvieron compartiendo un poquito acerca de esto. A la lectura del capítulo 6 de Génesis, nosotros vemos de que las hijas de los hombres se mezclaron con los ángeles. Hubo una conexión, hubo fornicación, hubo una descendencia. La cuestión subió más de nivel y las consecuencias de andar en la carne se corrompieron todavía más porque esto trajo esta mezcla que ya nosotros estamos viendo, que son la formación de los ángeles caídos o la reducción del tiempo que Dios le dio al hombre en la carne. ¿Por qué? Hermanos, porque se formaron estos ángeles caídos o se formaron estos néfilis, como nuestro hermano Alonso estaba compartiendo. Entonces, de 900 años que lograba vivir el hombre, miren este punto, el hombre llegó a vivir ¿cuánto? 120 años. Hasta allí fue el límite. Hasta allí Dios acortó esto, hermanos, y tuvo que terminarlo completamente. ¿Por qué? Porque entonces la carne del hombre se iba a reproducir más y esto iba a ser difícil, esto iba a ser más complicado todavía. Imagínense, aquí en este punto dice que los hijos de aquella raza maligna, de esta mezcla maligna, llegaron a una estatura de 4 metros aproximadamente. Imagínense esto, tenían ciudades amuralladas, tenían ciudades fortificadas, y era difícil que el hombre pudiese combatir contra estos gigantes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, aquí yo le voy a leer exactamente. En el versículo 4 dice lo siguiente: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Miren esto. Hermanos, esto lo cuenta la historia. De pronto la Biblia nos da muchos registros acerca de qué fue lo que hicieron ellos exactamente, porque pues toda esta descendencia fue raída, fue destruida por causa del diluvio. Dios tomó esa determinación. Aquí vemos las consecuencias del por qué Dios mandó el diluvio. Dios no mandó el diluvio porque sí o porque quiso o porque quería destruir al hombre. No, Dios continuó con su propósito, pero Dios tenía que erradicar a esta raza maligna, a esta mezcla que no venía de parte de Dios, así como los hermanos estaban contando. Entonces aquí en el libro de Números nosotros vemos de que también vemos la formación y la descripción de estos gigantes o de estos Nefilim, ¿cierto? Nefilim, sí, así es. En Números nosotros vemos de que aparecen que ellos están en la tierra de Canaán. Entonces Dios tenía que mandar, o sea, miren aquí este punto en Deuteronomio 1:28, dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a quienes, a los hijos de Anac. Entonces estos hijos de Anac eran los que habían, los gigantes, los Nefilim, ¿cierto? Por lo tanto el Señor se arrepintió. O sea, vamos a seguir subiendo. En Génesis 6:6 nosotros vemos de que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Le dolió en su corazón y fue cuando él ya toma la determinación. No vamos a seguir más con esto. Determinó destruir al hombre. La corrección no se limitó solamente al tiempo de Noé. De alguna manera, después del diluvio, aún siguieron surgiendo más gigantes. Se siguieron reproduciendo. Esto no terminó aquí, hermanos. Entonces nosotros vemos de que ¿cuál era el interés de Dios? Bueno, vamos a mirar cuál es el interés de Dios aquí, hermanos, cuando Dios manda al pueblo de Israel a la tierra de Canaán a poseer esta tierra. Hermanos, no fue con un propósito de que ellos vivieran de manera deleitosa, disfrutando solamente de esta tierra, sino que el propósito o el interés de Dios era que eliminar o erradicar completamente a esta descendencia maligna. Aquí lo vemos, hermanos. Dios estaba interesado en destruir esta descendencia corrupta para preservar ¿qué? La raza humana. De igual manera nosotros también, hermanos, hoy, bueno, dándole la aplicación a esta palabra, hoy de pronto nosotros, así como decía el día de ayer, nosotros no luchamos contra carne, contra sangre, o sea, no luchamos contra carne y sangre. Ya hoy ya no tenemos esos gigantes físicamente. Ya esos gigantes ya no se están reproduciendo. Pero hermanos, sí tenemos otra clase de gigantes. ¿Saben ustedes cuáles son estos gigantes? Hermanos, los que aparecen ahí en Efesios capítulo 6. Tenemos una lucha contra los principados,
contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra aquellos que se levantan en contra del propósito de Dios, que quieren destruir el propósito de Dios y que nos impiden que avanzar, hermanos. ¿Hacia dónde estamos avanzando nosotros, hermanos? Hacia la tierra de Canaán. Hoy nosotros también tenemos nuestra tierra de Canaán y el Señor quiere que nosotros seamos fieles, ¿cierto? En eliminar a estos anaseos, ¿cierto? A estos néfilis, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder conquistar la tierra de Canaán. Hermanos, aquí aparece en Josué 11, 21 y 22, aparece un personaje muy importante, el compañero de Josué. ¿Quién era este compañero de Josué? Era Caleb. Caleb se le fue dado la ciudad de Hebrón. ¿Por qué? Porque él logró sacarlos a ellos. Mientras que los 2 espías, o sea, los 10 que tuvieron miedo, que tuvieron temor, cierto, que fueron atemorizados, Josué y Caleb miraron. Ellos miraron que ellos eran gigantes. ¿Y qué dijo Josué? ¿Y qué dijo Caleb? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, hermanos, esto debe ser nuestra actitud. Ya para concluir y darle paso al final de este tema, Caleb perseveró en seguir al Señor y recibió a Hebrón como herencia tras derrotar a ¿quién? A los gigantes. Mire qué historia tan maravillosa es esta. Nosotros también somos llamados, hermanos, a luchar contra los anaseos espirituales de nuestro tiempo, que son lo que yo acabé de decir, los principados y las potestades, confiando en el Señor, hermanos, y de esta manera Dios nos dará la victoria a nosotros también para que podamos continuar, para que podamos proseguir. Hermanos, esta es nuestra lucha, esta es nuestra guerra. Continuamos con este plan y con este propósito. Jesús es el Señor. Ahora continúa nuestro hermano Toño. Aleluya. Podamos cooperar con la voluntad de nuestro Señor frente a este panorama que vemos en Génesis 6. Vemos cuánto le dolió en el corazón de Dios haber creado al hombre, precisamente por lo que describe el versículo, a partir del versículo 5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucha en la tierra la maldad. Y que todos los designios de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí vemos un panorama triste. Dios se encontraba triste por esa situación lamentable de la raza humana en ese momento. En su corazón era un pensamiento de continuo mal, producto de lo que ya el Señor nos mostró, producto de el pecado abundando en el hombre, la maldad se multiplicaba, ¿sí? Y la violencia. Entonces, en esa condición el hombre no podía cumplir la voluntad de Dios. Ahí vemos cuánto le dolió el corazón de Dios, hasta el dispuesto a borrar la raza humana caída. En el versículo, gracias al Señor por el versículo 7, y dice, en el versículo 7 muestra la voluntad de Dios para con esa condición del hombre caído. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra al hombre, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto es un episodio muy serio, precisamente por la condición de la raza humana. Una raza que estaba contaminada, corrupta. Había muchos híbridos, producto de esa unión entre ángeles y humanos, ¿sí? Los famosos gigantes, que bueno, ya el Señor lo describió, pero en esa condición el hombre no podía cumplir el propósito de Dios. Pero gracias al Señor, el versículo 8 dice: pero Noé, aleluya, gracias por Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias al Señor que hubo un hombre en medio de una generación corrupta, perversa, que solamente quería hacer el mal,
que vivía, hermano, para sus placeres carnales, sí, lejos del plan de Dios, lejos de Dios. Gracias al Señor que había uno en medio de millones, ¿sí?, que halló gracia delante de los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Entonces, esto es un punto muy importante, hermano, porque hoy Dios está buscando estos Noé en medio hoy de una generación en donde se ha multiplicado la maldad, donde la violencia es mayor, donde la humanidad, hermano, está, Dios mío, con un corazón lejos de Dios, pero aleluya, gracias por la iglesia, aleluya, donde están los Noé, que tienen un corazón, hermano, arrepentido, aleluya, que tienen un corazón, hermano, para el Señor, en medio de esta generación corrupta y corrompida. Hoy el Señor está contando con estos Noé, aquellos que hayan gracia delante de Dios, aleluya. ¿Cómo nosotros hallamos gracia delante de Dios? Hermano, esto no es por nuestra capacidad. Nosotros no es por el apellido, no es por lo que tenemos, no es porque de dónde hayamos nacido. No, hermano. Aquel que haya gracia delante de Dios es el que reconoce que sin Dios no puede hacer nada, que es un pecador, que necesita el socorro de Dios todos los días. Cuando usted y yo pensamos así, por eso inmediatamente invocamos el nombre del Señor, vamos a la palabra, porque hermano, si no, esta generación y este mundo y este ambiente nos influye, nos absorbe y andamos en la corriente de este mundo, así como viven aquellos que no tienen temor de Dios. Y de esa manera, en esa condición, por más que seamos hijos de Dios, no podemos cumplir el propósito de Dios. Cuando hoy, hermano, aleluya, gracias al Señor, la iglesia está avanzando, hermano, estamos trayendo de vuelta al Señor. Tenemos un corazón, a pesar de nuestras dificultades, que busca estar más cerca del Señor, que busca cumplir el propósito de Dios, hermano, por el cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados, no, hermano, para perdernos en este mundo. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios, que todas las cosas estén sometidas, hermano, a los pies de Cristo. Amén. Pero en una condición, así como estaba en los días de Noé, el hombre no podía. Por eso el Señor tuvo que raer y dejar solamente viva 8 personas. Noé y 7 más. Su mujer, los hijos y las mujeres de sus hijos. Gracias al Señor, hermano, que hoy estamos en este tiempo donde usted y yo somos entendidos de esto, donde reconocemos que sin el Señor no somos nada. Gracias al Señor por Hebreos 4:16, que nos permite, hermano, hallar gracia. Mire que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, hoy nos podemos acercar oportunamente. Hoy nos podemos acercar confiadamente. Somos aquellos que hallamos gracia delante de Dios. Recordemos que no es por la capacidad, no es la preparación académica, no es la riqueza, no es el apellido, no es la familia. Hermano, no es porque usted sea bueno, no, es porque reconocemos que somos pecadores, que necesitamos del socorro de Dios todos los días. Por eso invocamos, vamos a la palabra y el Señor puede, hermano, contar con nosotros. Precisamente el día de hoy terminaba diciendo así, Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, aleluya. Dios cuenta con nosotros, Dios cuenta con los Noé, aquellos que todos los días están arrepintiendo y buscando el socorro del Señor. Amén. Solo así Dios puede, hermano, hacernos útil en medio de esta generación donde necesitan, hermano, del socorro de Dios. Por eso, de manera práctica, por eso invertimos en el reino, por eso nos involucramos con todas las herramientas, porque todas estas herramientas, ¿a qué llevan, hermano? A la predicación del evangelio. Por eso ofrendamos, por eso damos para Centroamérica también están los votos, porque hoy, si bien la maldad se multiplica, pero la gracia es más abundante, aleluya. Gracias por la iglesia, aleluya, que hoy está cumpliendo el propósito de Dios. Y finalizo con esto, hermano. Miren, querido lector, decía el Señor,
es solamente por la gracia de Dios que somos lo que somos. En 1 Corintios 15:9, Pablo por eso decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No es, hermano, por mi capacidad, es por la gracia de Dios. Sí, termina eso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en mí en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Uno, que haya gracia delante de Dios, reconoce que no es Él, que es el Señor. Aleluya. Sino la gracia de Dios conmigo. También el apóstol Pablo decía, por gracia soy salvo. Usted y yo somos gracia, somos salvos por la gracia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Estamos en una generación que está, hermano, que está corrompida, que está en una situación degradada, pero la iglesia, aleluya, es la luz, es el faro allí, amén, haciendo la voluntad del Señor, creyéndose, no haciendo las cosas por su fuerza, sino, hermano, creyendo que todo lo que hacemos, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. Hoy el Señor está contando con estos Noé. Bendiciones para todos. Continuamos con unos breves anuncios, hermano. No se mueva. Amén. Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo. Señor Jesús. Bueno, ahora brevemente vamos a dar unos anuncios. Bueno, recordamos que la conferencia de tropas y capitanes, bueno, desde el miércoles empezó la apertura, aleluya. Señor Jesús, mano, realmente necesitamos seguir orando por los jóvenes que se encuentran. Fueron 15 jóvenes que fueron. Esto es una gran victoria, hermano. Realmente necesitamos seguir orando por los jóvenes, aunque los jóvenes que se quedan en Brasil y los que retornan, amén. Y seguir orando, hermano. Necesitamos tener un corazón de Abraham para seguir rumiando y extrayendo la vida que hay en esta palabra que el Señor nos tiene. El título es Andar con Dios. Mano, no nos perdamos esta palabra tan maravillosa. Mano, el sábado, tener en cuenta, Casa Adolescente, mañana, aleluya, Casa Adolescente, no se nos puede olvidar esto, hermano. Esto es una herramienta muy preciosa, hermano, porque sabemos que hoy el Señor está avanzando por medio de los adolescentes. Por eso, hermano, si tiene a su sobrino, a un adolescente, hermano, tráigalo. Tráigalo, que hermano, porque aquí es el ambiente en el cual nosotros podemos ser salvos. Amén. Señor Jesús. Hermano, también recordar el aseo. El aseo le corresponde al sector B. Señor Jesús, el sector B. Es un servicio de amor. Recordar esto, hermano, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Todo tiene un fin y es para el Señor. Recordar, el aseo le corresponde al sector B. Hermano, y la gran fiesta, aleluya. La gran fiesta el domingo. Mano, no podemos olvidarnos de esta reunión que es la más maravillosa sobre la tierra. Es la más importante, hermano, donde celebramos la muerte y resurrección del Señor. Entonces, hermano, esperamos a todos el día domingo. Hermano, la gran fiesta del Señor. Jesús es el Señor. Amén. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta. Dios nos
Hoy nosotros somos testigos de esa promesa. Con Cristo siempre avanzaré. Qué unida está la iglesia en tu amor. Úsanos, Señor, ven, entretejero, eterno tejedor. Con cada hijo, haz tu labor. Que unida está la iglesia en tu amor. Úsanos, Señor, entretejiendo.